En esta presentación voy a mostrar el desarrollo de un modelo de convolución mezclado con LSTM, es decir, redes de convolución con LSTM, un modelo multivariado para la estimación intradiaria del precio de la energía eléctrica en Colombia. Eh, este trabajo hace parte de la maestría en análisis de datos y sistemas inteligentes en la asignatura de ciencia de datos, dentro del marco de la actividad final, y es un modelo de aprendizaje automático. Mi nombre es Juan Carlos Anaya, soy matemático de la Universidad Industrial de Santander y el trabajo lo realizo bajo la orientación del profesor Diego Ricardo Páez Ardila. Contexto y problema. El contexto del trabajo es el mercado eléctrico colombiano, donde podemos decir que en Colombia el precio de la energía en bolsa se fija por hora en el mercado mayorista. Esto genera una señal de precios que son fuertemente volátiles, con picos repentinos y caídas muy bruscas y en un espacio muy corto, porque pues es una base de datos intradiaria con la que estamos trabajando. Para los agentes del mercado, los generadores, los comercializadores y los grandes consumidores, anticipar el precio horario es muy importante, pues de ello depende sus decisiones de compra, venta y cobertura de riesgos. Sin embargo, la dinámica de estos precios es compleja y intervienen factores como la demanda, la disponibilidad de generación hidráulica y térmica, el nivel de los embalses y diferentes condiciones regulatorias del mercado. En esta diapositiva ilustramos un ejemplo de volatilidad del precio de la bolsa. En esa serie se observan precios relativamente eh, variables, pero con algunas franjas de estabilidad. Sin embargo, vemos como en algunos picos el precio aumenta de una manera dramática. La idea es entonces recurrir a arquitecturas más flexibles como las redes neuronales recurrentes y convolucionales, que puedan aprender patrones no lineales y relaciones más complejas a lo largo del tiempo. Ese papel lo juegan las redes convolucionales inicialmente, que las tratamos, y posteriormente la arquitectura y posteriormente las LSTM. Datos y variables del modelo. La fuente principal fueron la base de datos fue tomada de Sinergia, de XM, una página solamente dedicada a precios de energía, y los registros horarios los tenemos del 2015 al 2024 en precios de pesos colombianos por kilovatio hora, y el rango fue de 0 hasta las 23 horas. Tenemos más de 85.000 observaciones. Y el objetivo básico es predecir el precio de la hora de la energía a partir de históricos del precio. Las principales variables que tomamos fue el valor, el precio de la bolsa, el value, contratos de energía, el número de contratos de energía por hora que se hicieron, cuánto se estaba generando en el sistema en ese momento, cuál fue el consumo de combustible, porque eso tenía que ver con la parte de las térmicas, y fecha, hora, día de la semana y mes, porque también tengamos en cuenta que el componente de electricidad y el componente de clima tienen alta correlación. En esta figura se muestra en la parte superior el valor del precio. Vemos cómo varía fuertemente el valor de la variación de los contratos de energía, el consumo de combustible y adicionalmente el- el valor de la generación. ¿Cómo se realizó la limpieza de datos? Pues sí, primero se hizo un trabajo con los valores nulos, se miraron si existían valores nulos o no. En donde existieron, se hizo un relleno dependiendo de la variable, se analizaron
la forma como estaba la distribución, si era normal o si tenía cola a la derecha o a la izquierda, y dependiendo de ello, cada variable pues se rellenó con la media, la mediana, dependiendo. Y también se miraron ceros, duplicados, se hizo interpolación lineal cuando era más fácil y se realizó un análisis de los puntos atípicos con los box plots. Las variables que también se utilizaron se incluyeron unas variables derivadas y cíclicas que se construyeron con promedios móviles, diferencias entre periodos, interacciones entre consumo de energía y todas basadas en algunas en funciones trigonométricas para poder incluir la parte horaria, día de la semana y mes y así no observar picos en algunas series. Y también se incluyeron algunos lags de precio. Bueno, vámonos con la exploración de precio. Entonces, en esta diapositiva se presenta a la izquierda los estadísticos descriptivos que encontramos y los estadísticos confirman que la distribución del precio de la bolsa es asimétrica y que existen valores extremos que están alejados de la mediana. El rango intercuartílico es estrecho si se compara con los valores máximos, lo que indica que la mayoría de las observaciones están en un rango moderado, pero hay un conjunto de episodios donde el precio pues a veces se dispara. Los box plots permitieron visualizar la cantidad con claridad, algunos outliers y ayudan a justificar por qué un modelo de aprendizaje automático debe ser robusto frente a ese tipo de extremos. La arquitectura del modelo. Bueno, aquí básicamente hacemos un pequeño resumen. Cada muestra que entra a la red es una secuencia de 48 pasos, es decir, una ventana de 48 horas. Cada muestra que entra a la red eh, entra en una ventana de 48 horas consecutivas y en cada paso se incluyen 19 variables, entre el precio y las covariables que describimos anteriormente. La primera capa es un COVID 1D, una capa convolucional unidimensional y que recorre la ventana temporal y extrae patrones locales, como picos o cambios rápidos en el precio de las covariables. La salida de esta capa se pasa a una o varias capas LSTM, que son encargadas de capturar, de hacer capturas dependiendo del corto y el largo plazo de la secuencia y aprovechando la memoria interna de la red recurrente. Y por último, se pasa a una capa densa donde la representación generada por los LSTM producen como salida un único valor, el precio de la energía estimado por hora. En cuanto al entrenamiento, se utilizaron optimizadores como ADA con una función de pérdida MSE. Se aplicó early stopping sobre la pérdida de validación para evitar sobreajustes y se emplea el callback para ajustar la dinámica de la tasa de aprendizaje cuando pues la mejora se estanca. La partición de los datos se realizó con un 80% de entrenamiento y un 20% para validar la prueba. Es importante también ahí tener en cuenta que todo el entrenamiento se realiza sobre los datos ya normalizados, es decir, la red trabaja con una escala y no directamente sobre los precios en pesos por kilovatio hora. Y para eso se utilizó el min-max. Los resultados del modelo cuando lo manejamos, el conjunto de validación y prueba del modelo obtiene un MSE de 18.931, un RMSE en torno al 137 pesos, que es un valor aceptable, y un MAE cercano al 76.4. Pero sí tiene un MAPE muy aceptable también por la volatilidad que tiene, que es del 14.9. Estas cifras nos dan una idea del nivel de error que comete el modelo al estimar el precio horario. Aquí es clave aclarar que esas métricas se calculan después de desnormalizar la predicción. Es decir, se aplica la transformación inversa del min-max scaler
tanto de las salidas del modelo como al valor objetivo del modo en que se evaluaron y se hace escala física original del precio. Bueno, y mirando el error absoluto medio de 76 pesos, pues por kilovatio hora, pues resulta razonable. eh, si lo comparamos con el rango de variación del precio intradiario. Y un MAPE cercano al 15% se considera también competitivo para el mercado, tal y como lo dijimos, con alta volatilidad. En esta diapositiva podemos apreciar en la franja azul el comportamiento de los valores reales y en la franja naranja el comportamiento de la predicción, y vemos que el modelo se ajusta bastante cercano a al comportamiento de los valores reales. Sin embargo, pues no capta aún estos picos, los picos extremos, aún no los logra captar el modelo. Al igual que en las métricas, esta gráfica pues se obtuvo desnormalizando las salidas de la red, de manera que tanto la curva real como la curva predicha están representadas en pesos por kilovatio hora y pueden compararse en la misma escala. Bueno, en análisis de residuos del modelo, pues para completar la evaluación se generaron estas gráficas. eh, En el histograma, pues podemos ver que la mayor parte de los residuos se concentran alrededor del cero, lo que es deseable, aunque también se aprecian colas algo pesadas que reflejan algunos errores, y era lo que veíamos en los episodios extremos. La gráfica de residuos en el tiempo, pues muestra que en general no hay sesgos prolongados, pero sí periodos específicos donde la dispersión aumenta y coinciden con las fases de mayor volatilidad del mercado. El diagrama de residuos frente a las predicciones sugiere un patrón típico abanico que indica el error y tiende a ser mayor cuando el modelo predice precios elevados. Y por último, las funciones de autocorrelación eh, total y parcial de los residuos muestra cierta estructura en algunos sesgos, lo que abre la puerta a posibles mejoras en el futuro, como ajustar la arquitectura o incorporar unas nuevas covariables o combinar este enfoque pues con otros modelos. En conjunto, pues estos resultados indican que el modelo de convolución con LSTM multivariado pues fue capaz de capturar buena parte de la dinámica del precio, aunque todavía pues hay un espacio para refinar la predicción. La razón por la cual se trabaja con convolución era porque se inició, se trató de trabajar solamente con LSTM inicialmente, pero no captaba muy bien el movimiento por los picos. Entonces, al trabajar con las redes convolucionales, ella logró suavizar y de esa manera, luego al aplicarle el LSTM, logró tomar un poquitico mejor el movimiento de la serie. De pronto, al haberlo suavizado con convolución, eso fue lo que hizo que no logre captar de mejor manera los picos extremos, que fue por los que tratamos inicialmente de suavizar con la convolución. Espero que haya sido totalmente claro en la explicación. Muchísimas gracias.